buenos días, mis queridos hermanos. Te saludamos siempre del Ministerio Monte Olivar de la ciudad de Islip, Nueva York. Este día presentaremos un tema de mucho interés en estos días, para lo cual haremos un análisis de la nación de Israel, sus templos, el sistema de adoración y sobre todo dando énfasis al proceso de purificación de la vaca roja descrito en el libro de Números, capítulo 19, el pacto firmado por Israel y Emiratos Árabes y sus nefastas consecuencias, para lo cual pondremos en manos del Señor esta enseñanza. Señor, ayúdame a ser un cristiano tan consciente que me dé cuenta de mis propias limitaciones, a ser humilde, que llegue a descubrir que sin ti nunca sabré llevar mi cruz cada día. Dios mío, quiero agradecer tu misericordia para con nosotros en el día a día, pues tú nos amas aún sin merecerlo. Gracias por inclinar tu oído a nosotros para oír nuestras súplicas. Ahora pongo esta enseñanza en tus manos para gloria de tu nombre y que pueda edificar vidas a través de la misma. Gracias, Padre, por tu amor, por tu protección en el poderoso nombre de tu Hijo Santo Jesús. Amén y amén. El Génesis remonta al principio de Israel a tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, el último también conocido como Israel y del cual derivó posteriormente el nombre de la tierra, Jacob, llamado un arameo a punto de perecer, Deuteronomio 26:5. Regresó a Harán, el hogar de sus antepasados, para obtener esposa. Desde su regreso, desde Harán a Canaán, cruzó el Jaboc, un afluente oriental del río Jordán, Génesis 32, del 22 al 33, enviando a su familia y criados lejos esa noche. Luchó en un lugar que se llamó en adelante Peniel, con un ángel que por la mañana le pidió su nombre. Desde entonces lo retitularon Israel, el que pelea con Dios. Fue padre de 12 hijos de sus esposas, Lea y Raquel, hijas de Labán, y de sus sirvientes, Bilha y Silpa. Los 12 fueron llamados los hijos de Israel, de los cuales se derivan los nombres de las 12 patriarcas llamados las tribus de Israel. La Biblia especifica que los israelitas salieron de Egipto 480 años antes que el rey Salomón construyera el templo. Primera de Reyes 6:1, y dice: Salomón comenzó la construcción del templo del Señor en el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Siv, que es el segundo mes del año, cuando hacía ya 480 años que los israelitas habían salido de Egipto. Esta construcción data aproximadamente del año 970 a.C., por lo que la fecha aproximada para el éxodo resulta ser 1450 a.C., sugiriendo que Tutmosis III pudo haber sido el faraón relacionado con el éxodo, dado que Salomón reinó aproximadamente desde el año 970 a.C. La edificación del templo queda fijada alrededor de esa fecha, según la Biblia en la cita leída de Primera de Reyes 6:1. Entre esa construcción y el éxodo habían transcurrido un total de 480 años, lo que da la fecha de 1447 a.C. aproximadamente para el éxodo. Según Éxodo 12:40, el destierro en Egipto había durado 430 años. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. El templo de Salomón. Salomón significa pacífico y amado por Dios. David preparó todos los materiales para el templo. A Salomón le tocó edificarlo. El templo fue tomado de piedras labradas, símbolo de nosotros que somos piedras vivas y estamos siendo lavados para ser
edificados una casa espiritual. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El templo tuvo mayor gloria que el tabernáculo. Ahora somos vasos de barro con un tesoro adentro, como el tabernáculo de Moisés, que no tenía ningún atractivo por fuera, pero por dentro estaba la presencia de Dios. El templo de Jerusalén, el Beit Hamikdash o el templo de Salomón fue el santuario principal del pueblo de Israel. Y contenía en su interior el arca de la alianza, el altar de oro, los candeleros de oro y la mesa de los panes de la propiciación y demás utensilios empleados para llevar a cabo el culto hebraico dedicado a Dios en tiempos de la Edad Antigua. Se localizaba en la explanada del Monte Moriah, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubica en la actualidad la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. El primer templo fue construido por el rey Salomón como único centro de culto para el pueblo judío. Fue destruido por los babilónicos durante el tercer asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén en el año 587 a.C. Posterior a su destrucción, se construyó una mezquita musulmana en ese lugar llamada Masjid al-Aqsa, que se traduce del árabe al español la mezquita más lejana, lo que hace referencia al capítulo del Corán llamado el viaje nocturno, en el que se dice que Mahoma viajó de la Meca a la mezquita más lejana, que conforma que la mezquita fue construida sobre las ruinas originales del templo de Salomón. Al-Aqsa es la mezquita más grande de Jerusalén. Puede albergar a 5.000 personas dentro y alrededor de la mezquita. Una multitud de sacerdotes se convirtió en albañiles y carpinteros y tomó a su cargo el derribo y reconstrucción del santuario, tarea que fue llevado a cabo en 18 meses. Casi 10.000 trabajadores fueron empleados en los otros edificios tras 8 años de trabajo, 10 años antes de Cristo. El nuevo edificio se abrió al culto, pero este monumento que rivaliza en sus vastas proporciones y magnificencia con los más bellos construcciones de la antigüedad y que sobrepasa mucho incluso al de Salomón, solo se acabó en el año 62 o 64 después de Cristo. Juan 2:20 dice. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. El templo de Herodes constaba de 2 patios, uno interior y otro exterior. El primero incluía todos los edificios del templo propiamente dicho y se dividía en, primero, el patio de los sacerdotes, que contenía la casa de Dios y el altar de los holocaustos, el patio de Israel y el patio de las mujeres. Todo el espacio entre el patio interior y el muro exterior de la plataforma se llamaba patio de los gentiles, porque se permitía entrar en él a los no judíos. La entrada al Debir no tenía puertas, sino que, como antiguamente, estaba resguardada por una costosa cortina. Según los escritos de la Mishnah, los rabinos no podían ignorar que, según los evangelios de Mateo 27:51, Marcos 15:38, Lucas 23:45, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo fue rasgado de arriba a abajo. El Debir estaba vacío. Solo el sumo sacerdote podía entrar en él una vez al año. A los lados, probablemente de las puertas de Nicanor, habían 13 cajas con una inscripción que indicaba la finalidad especial de cada una.
aceite, madera, vestidos sacerdotales, palomas, etc. Aquí vio Cristo a los ricos y a la pobre viuda depositar su ofrenda. Lucas 21:1. Dice, levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. En las 4 esquinas había 4 cámaras sin techo de 40 codos en cuadro. Según el Talmud, la cámara del noroeste era donde los impuros y leprosos que se habían curado se bañaban y eran declarados limpios por los sacerdotes. Como puedes ver, era el sacerdote quien verificaba la sanidad y no alguien de la rama médica. Ahora hablaremos de la forma de adoración que Dios le ordenó a la nación de Israel que realizara numerosos procedimientos prescritos por él. Primero, el animal debería de ser sin defectos. Segundo, la persona que ofrecía el sacrificio debía de identificarse con el animal. Tercero, la persona que ofrecía el animal debería infligirle la muerte. Cuando era hecho en fe, este sacrificio proveía el perdón de los pecados. El sacrificio de animales es un tema muy importante que se encuentra a través de la Escritura, porque dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató a animales para proveerles ropa. Génesis 3:21. Caín y Abel ofrecieron sacrificios al Señor. El de Caín no fue aceptado porque trajo frutos, mientras que el de Abel fue aceptado porque fue el primogénito de su rebaño. Génesis 4, versículos 4 y 5. Después de que el diluvio retrocedió, Noé sacrificó animales a Dios. Génesis 8, 20 y 21. Ahora que hemos descrito el primero y segundo templo y la forma de adoración y remisión de pecado, explicaremos un tema de suma importancia en el proceso de remisión de pecados, la vaca roja o la vaca alazana y su ritual de purificación de los inmundos. La referencia bíblica está en el libro de Bamidbar o Números 19 del versículo 1 al 22. La sexta sección del libro de Números comienza con la ley o decreto, en hebreo Jucat, relativa al proceso de eliminación del estado de impureza ritual que contrae una persona en el contacto con un cadáver humano. A continuación, la narrativa de la Torá avanza hasta los años finales de los viajes del pueblo judío en el desierto, cuando llegaban a la frontera de la tierra de Israel. Pero, ¿qué es la vaca roja y cuál es su significado? Y sabrás por qué es de mucha importancia este tema. La vaca roja, para Adumá, era uno de los elementos esenciales de purificación en el templo sagrado, en el Beit Hamikdash. Este animal es extremadamente raro, tiene que ser completamente roja e incluso sus pelos deben de ser rojos sin excepción y no puede haber trabajado en toda su vida. Cuando una vaca como esta era encontrada, era sacrificada en un lugar cercano al templo y sus cenizas mezcladas en agua, que muchos teólogos confirman que era agua del estanque de Siloé. Además, otros ingredientes eran usados para purificar a las personas que se quedaban ritualmente impuras por haber tenido contacto con algún cadáver o similares. Aquella persona que era salpicada por el agua tendría que pasar por un proceso de purificación y al término del 7º día estaba nuevamente pura. El precepto de la vaca roja se encuentra en la categoría de yukim, decretos, o sea, las leyes que no somos capaces de entender. Existen preceptos que cumpliríamos de cualquier manera porque eran básicos de la civilización humana, u otras que no cumpliríamos solo, pero somos capaces de entender un poquito de su inmenso significado.
En la historia del pueblo judío hubo solamente 9 vacas rojas que se utilizaron para purificar al pueblo. Pero ¿por qué es tan importante este tema de la vaca roja? Es porque la 10ª vaca roja vendrá junto al Mesías, que de acuerdo a lo que se vive en el pueblo de Israel, se espera sea muy pronto. Rabinos ya están examinando ejemplares posibles candidatos a esto. Esto denota que todo está listo para reinstalar los oficios en el templo a construir. Las vestimentas sacerdotales están listas para los oficios en el nuevo templo, como la preparación de un buen número considerable de sacerdotes. Para la iglesia podría ser una señal más de que el rapto está aún más cercano. Una fecha específica no hay, pero estos acontecimientos acercan más la venida del Señor. La Misná especificaba la edad adecuada del animal entre 2 y 5 años. El color de su piel quedaba descalificado por 2 cabellos blancos o negros que salieran del mismo folículo. En el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los Hebreos hace referencia a esto cuando dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los contaminados santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, versículos 13 al 14. Todos los sacrificios ofrecidos al Señor tienen que estar libres de cualquier defecto, mancha o cosa parecida. Pero usted podrá preguntarse por qué esta vaca tiene que ser 100% roja. Según el rabino Reichman, esto se explica en Isaías 1:18. Vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si los pecados de ustedes fueron como la grana, como la nieve serán engrandecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En este versículo podemos ver y dice: si fueran rojos el color de la vaca, vendrán a ser blancos. Es decir, cuando se quemaba la vaca, sus cenizas quedaban de color blanco. Es a este proceso que se refiere el libro de Isaías. Ahora la vaca tiene que ser roja completamente, es decir, quedaba descalificado por 2 pelos de otro color que tenía. ¿Pero por qué esto? Dios no hace aproximaciones en nada. Se supone que la vaca es roja, tiene que ser 100% roja, porque esa es la manera como Dios ve las cosas. Por ejemplo, para ser libre del pecado no es suficiente que nosotros seamos lo bastante buenos. Tenemos que ser perfectos. La presencia de cualquier pecado en nuestra vida, incluso por pequeño que sea, nos hace pecadores en todo. Para pecados no mayores en comparación a un par de pelos no rojos en una vaca roja, ya nosotros quedamos excluidos de la presencia de Dios. Santiago dijo que la violación de incluso un punto de la ley nos hace culpable de todos. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Te das cuenta, mi querido oyente? El escritor de la carta de los Hebreos explicó que los mismos sacrificios que se repetían sin cesar año con año nunca pudieron hacer perfectos a aquellos que se acercaban a adorar. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan.
¿Por qué entonces ahora ya no ofrecemos sacrificio de animales? Los sacrificios de animales han concluido porque Jesucristo fue nuestro máximo y perfecto Cordero. Juan el Bautista reconoció esto cuando vio a Jesús venía para ser bautizado y dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, decía Juan 1:29. Probablemente te estés preguntando: ¿por qué animales? ¿Qué mal hicieron? Ese es el punto, ya que los animales no hicieron nada, ellos murieron en lugar del que ejecutaba el sacrificio. Jesucristo jamás cometió pecado, pero se dio a sí mismo gustosamente para morir por los pecados de la humanidad. Primera de Timoteo 2:6. Jesucristo tomó nuestro pecado sobre sí mismo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora, ya para finalizar esta enseñanza, ¿qué es lo que queremos transmitir? Que todo está listo para la llegada del Mesías en Israel. ¿Quién será el hombre de pecado, el anticristo? Pues nosotros esperamos a un Mesías en el cielo. ¿Quién este hombre engañará al pueblo de Israel? Descrito en la palabra en cuanto a la abominación desoladora, profanando el templo, el cual es un lugar santo y puro. Dice Daniel 9:27 y Mateo 24:15. La abominación se puede describir como un acto repugnante a los ojos de Dios. Es importante mencionar el pacto de paz entre Israel y Emiratos Árabes, a lo cual se le ha denominado Acuerdo de Abraham. ¿Por qué? Pues los hijos de Abraham están presentes en él. Por Israel, los descendientes de Isaac, y por parte de los Emiratos Árabes, los descendientes de Ismael, por lo cual se le dio ese nombre. Acá los israelitas, auspiciados por Donald Trump, han hecho pacto con la muerte, de acuerdo a Isaías 28:14 y 15, que dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Ya que Israel está aceptando esto, que conlleva la repartición de tierras con el Estado palestino, y esto viola las leyes de Dios dejadas en su palabra en el Salmo 105 del versículo 8 al 11. Se acordará para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Los que entienden la palabra sempiterno, es decir, un pacto que tiene principio pero no tiene final. Lo difícil de no obedecer la palabra de Dios es que se prescribe maldición al no hacerlo, de acuerdo a Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus caminos, mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y entonces las consecuencias serán nefastas por haber desobedecido, y el juicio de Dios entrará a las naciones, de acuerdo a lo manifestado en su palabra en Isaías 24, versículos del 3 al 6. Y dice:
La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa. Fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Como hijos de Dios, Él promete guardarnos de todos los juicios venideros, pero es necesario que le escuches y te acerques a Él con un corazón de adoración, que entres en intimidad con Él, conoce su corazón y podrás ver todas aquellas bendiciones y promesas que Él tiene para ti, prometidas a todos aquellos oidores y hacedores de su palabra. La Biblia no es para leerla, sino para estudiarla. Medita en ella, sumérgete en sus páginas, en sus enseñanzas que te conducirán por ese camino, que te llevará a ese destino que todo cristiano desea, y podrás así ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad, según 2 de Timoteo 2:15. Ahora, si no conoces a ese gran Dios, te invito a hacer esta oración conmigo para que formes parte de esta gran familia de Dios. Señor Jesús, yo te abro mi corazón, te pido que entres a mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que existe en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada y transformada día a día en el conocimiento de tu verdad. En el poderoso nombre de tu Hijo Santo, Jesús. Amén y amén. Ahora, mi querido hermano, te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube o en nuestra página ministerial de Facebook para que no te pierdas ninguna de nuestras enseñanzas. Además, encontrarás en ella meditaciones diarias de la palabra que ayudarán a tu crecimiento espiritual, haciéndote como un roble en un bosque, hablando espiritualmente. Debido a los actuales acontecimientos dando cumplimiento a la profecía bíblica, el rapto es eminente y puede ser muy pronto. La fecha ni la hora nadie lo sabe, pero es seguro como lo han sido todas estas profecías que se han cumplido a cabalidad y se siguen cumpliendo. Ahora me despido de ustedes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y nos vemos en la siguiente enseñanza. Bendiciones de lo alto, mi querido hermano.